Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacían, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Alguna vez hemos intentado responder la pregunta ¿por qué seguimos a Jesús? Pensemos un momento. Llega una vez un padre de familia a su casa y sus hijos se abalanzan hacia él a saludarlo. Pero su afán estaba más en saber lo que su padre les había traído, escudriñando su maletín, sus bolsillos, todo. Finalmente, encontraran algo o no, se iban. Con el paso de los días, ese papá sentía en ese momento de su llegada un amor interesado y condicional de parte de sus hijos. Pero otro día llega otro padre y sus hijos van a su encuentro, lo abrazan, lo besan y no quieren separarse de su padre, porque disfrutan su olor, su calor, su voz, su compañía. Independientemente de que su papá les traiga algo o no, allí quieren permanecer a su lado. Pensemos en nuestro Padre Dios. ¿Qué tipo de hijos somos? Esta reflexión no pretende hacer comparaciones ni tampoco hacernos sentir mal. Más bien busca que nos encontremos más con nuestro Padre del cielo. Entonces, el Evangelio de hoy se reflexionará a partir de los siguientes 3 puntos. Primero, el hijo que solo piensa en sí mismo. Segundo, el hijo que piensa en su padre. Y tercero, tú eres el Hijo de Dios. Primero, el hijo que solo piensa en sí mismo. Dice en su palabra hoy que mucha gente lo seguía porque se habían enterado de todo lo que hacía. Gente de muchas partes venían a verlo y como había curado a muchos, se le echaban encima para tocarlo. Y para que no lo estrujaran, pidió a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca. Los hijos de la historia inicial se relacionan con la muchedumbre. Todas estas personas que estaban pensando solo en su necesidad. Muchos hemos estado allí. Quizá muchos aún seguimos siendo parte de esa muchedumbre. Aquellos que solo se centran en su propia necesidad y que buscan reducirlo al cumplimiento de ciertas peticiones y expectativas. Y sí, es posible que experimentemos el milagro, pero nos perdemos de la plenitud completa que da el hacedor de milagros. Jesús no se quedó en medio del gentío, no se fue del todo, pero tomó distancia. Entonces les hablaba desde la barca. Hoy preguntémonos, ¿cómo se siente ese padre del que solo se busca tomar algo de él? Julián había empezado un año nuevo sin empleo. No solía ser una persona que rezara mucho, pero la desesperación de ver pasar los días sin ninguna opción le hizo buscar más a Dios. Cada vez que iba a misa sentía como si la ansiedad se quedara en la puerta de la iglesia. Experimentaba una paz al escuchar la palabra. Aunque no recibía la Sagrada Comunión, sentía cada vez más que cuando se llenaba de angustia, ese era el único lugar donde encontraba paz. Con mucha fuerza le pedía al Señor el milagro de un empleo. Un día, después de semanas, sintió vergüenza con Dios porque recordó cómo las veces que lo había buscado con fuerza habían sido en momentos difíciles, cuando su mamá había padecido una enfermedad grave, cuando su hijo se accidentó, cuando su sobrina pasaba por una situación difícil. Pero luego, cuando la situación se resolvía, nunca había regresado para dar gracias. Y lo pudo reflexionar en la homilía, cuando el Padre decía que Jesús era apretujado por la muchedumbre, quien solo esperaba ser sanado por Jesús, quien solo buscaba algo de él.
Aparte de esa vergüenza, también sintió tristeza. Recordó cuando llegaba donde su padre y éste solo esperaba que Julián sacara el dinero de su billetera. ¿Por qué no solo disfruta de mi compañía como yo quisiera disfrutar la suya?, pensaba Julián. Yo he sido de los de la muchedumbre, Jesús, y quizá ahora, esperando este empleo, lo siga haciendo. Pero tú eres mi esperanza. ¿A quién más puedo ir?, oraba Julián. Segundo, el hijo que piensa en su padre. Esa noche Julián se quedó pensando en las veces que la preocupación lo invadía y también en cómo estar ante la presencia de Dios en la iglesia y en el hábito de la oración diaria, que hacía poco lo había empezado a incorporar, lo tranquilizaban, le daban paz y claridad mental. Recordó las palabras del Padre en la reflexión de la homilía. ¿Quieres estar con Jesús por lo que puede darte o por lo que Él es en tu vida? ¿Por el empleo que quieres o porque Él es tu paz, independientemente tengas trabajo o no? Julián quería que Jesús fuera enteramente su paz, con o sin el empleo, con la confianza plena de que un padre bueno siempre cuida de sus hijos, con esa misma fe, pensando en que no dejaría de hacer lo que le correspondía en cuanto a lo que se refería para buscar empleo, pero ya no con ansiedad, sino con la fe de que Dios proveería en el momento adecuado y que no lo abandonaría. Y en la intimidad de la oración de Julián con el Señor, él se enamoraba más y más de Dios. La provisión en su casa no faltaba, recibían ayuda por parte de sus familias extendidas y había una muy buena opción de empleo en la expectativa. El hijo que piensa en su padre es representado en el Evangelio de hoy por los discípulos, quienes compartían con Jesús sus momentos más íntimos, quienes estaban con él independientemente fueran las cosas. Aunque en su crucifixión se fueron, volvieron. El hijo que piensa en su padre busca estar con él porque le ama, le aprecia, le honra, y su relación con el padre no radica en ver cumplida una petición o satisfecha una necesidad. La relación busca ir más allá, en disfrutar la compañía uno del otro. Y tercero, tú eres el Hijo de Dios. Eso era lo que gritaban los espíritus inmundos cuando lo veían. Se postraban ante él y le gritaban estas palabras. Jesús se los prohibía porque no era el momento, pero ellos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, por Jesús, tú y yo somos hijos de Dios también, hijos de un Padre Celestial rico en amor y misericordia por la sangre que su Hijo Jesús derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tipo de hijos somos? ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿Aquel que aleja a Jesús con las expectativas que tenemos, como exigiéndole el cumplimiento de nuestras peticiones? ¿O como aquel hijo y discípulo que busca estar con su Padre, amarlo y dejar que en nuestra vida Él sea y haga lo que Él quiere hacer? Cuando nos vamos por este último, nos damos cuenta que a su debido tiempo el Señor supera nuestras expectativas y nos da mucho más de lo que pedimos. Y no me refiero con esto precisamente a temas materiales. El regalo en sí de su misma presencia en nuestras vidas es el tesoro más grande. Lo demás resulta ser una añadidura que no debería robar nuestra atención y amor hacia Él. 3 meses después, Julián obtiene un empleo. Esta vez iba a ser diferente. Fue a la iglesia y arrodillado dio gracias a Dios por esta bendición. Ahora le pedía a Dios que le permitiera estar cerca de él. Ahora con su nuevo empleo. Semanas después se había dado cuenta que el regalo más grande que el Señor le había dado no era el empleo en sí, sino el ser ahora consciente que Jesús está vivo y que realmente lo acompaña siempre, que su presencia viva en la Eucaristía lo llena cada domingo después de las jornadas de trabajo, a veces suaves, a veces pesadas. Ahora Julián busca cada día la intimidad del discípulo y cuando siente que se sale de la barca para estar en la muchedumbre, enfocándose mucho en pedir, entonces en la oración empieza a enfocarse en agradecer y en decirle a su Padre del Cielo cuánto le ama. ¿Qué tipos de hijos queremos ser? Oración. Padre del Cielo, Abba, ¿cómo te amamos? ¿Cómo queremos amarte de verdad? Estar contigo, Señor, así sea desde la muchedumbre, es una enorme bendición.
Nada somos sin ti, nada. Te necesitamos como ciervo que brama por agua en el desierto. Te necesitamos como necesitamos el oxígeno, aunque aún quizá muchos no reconozcan esta necesidad. Los vacíos de nuestro corazón tienen tu forma. Sin ti estamos incompletos. Padre Santo, amado, poderoso y rico en amor y perdón, aquí estamos y hoy sabemos que tú conoces nuestras necesidades, pero lo que más queremos pedirte es que nos ayudes a encontrarte en la intimidad del discípulo y no de la muchedumbre, porque no se trata de nosotros, se trata de ti. Que nuestra vida no gire alrededor nuestro, sino alrededor tuyo. Madre María, tú, que eres ejemplo de una vida centrada en Dios, tómanos de la mano y llévanos al Hijo, que el Hijo nos llevará al Padre. Gracias, gracias, amado Señor, por este día. Amén. Oramos para que el Evangelio diario te ayude a subirte a la barca con Jesús, a encontrar la plenitud verdadera. Dios te bendiga.